Los niños son una parte fundamental del reino de los cielos. Están para amarlos, para cuidarlos, para protegerlos, para darles palabras llenas de aliento. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar juntos nuevamente. La perla de gran precio, la cual se refiere a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. El que tú camines con Él, vivas con Él y tomes la sabiduría que Él nos dejó. Esto es el equivalente a si tú fueres a una de esas bibliotecas o esos lugares antiguos llenos de libros, de abajo, arriba, con unos anaqueles de madera hermosos. Y ves una cantidad de libros que cuando entras ahí dices, yo no sé cuántos años tengo que pasar para poder leer todos estos libros. Bueno, la sabiduría de Dios la encontramos en Jesús. La Escritura nos dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo se refiere a Jesús, pero también se refiere al conocimiento, a la sabiduría. Así es de que cuando Jesús anduvo en esta tierra, nos dejó tanta sabiduría en las cosas que decía, que el que las aplique en su vida, tiene gran bendición al vivir con su familia, al vivir con sus amigos y al ejercer la profesión que está llevando. Y una perla de gran precio es la que nos dice en Marcos capítulo 9, versículo 37. Jesús dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, ahí había un niño, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Te da una enseñanza que cuando tú le das un abrazo a un niño, se lo estás dando a Jesús. Que cuando tú le das una palabra de ánimo a un niño, se lo das a Jesús. Que cuando tú pones atención a esos pequeñitos y les dices de su ternura, de su cariño, de su amor, se lo estás dando a Jesús. Esto es de mucha sabiduría, porque nos habla de que debemos cuidar a los pequeños, debemos procurarlos y debemos hacer que ellos estén bien. Si tú tienes niños en tu casa, debes tener cuidado en la forma como les hablas. Debes tener cuidado en la forma como los tratas. Y debemos tener mucha atención en la forma como ellos creen en Dios. Porque los niños creen en Dios. A los niños no hay que convencerlos de la existencia de Cristo. El niño solamente lo estás guiando para que no se separe del camino de Dios. Así es de que no solamente son palabras amorosas, sino también el poder enseñarles los principios de la Biblia. Algunas parábolas, algunos versículos, algunos principios que hagan que el niño sienta amor por las cosas de Dios. Jamás temor, jamás miedo, jamás zozobra. En estos tiempos de pandemia, de coronavirus, qué importante es que el niño se sienta seguro, se sienta protegido, se sienta amado, se sienta deseado. Aunque los adultos estemos lidiando tal vez con cosas que él no quiere hacer o con situaciones en las cuales él se ve como un niño caprichoso, realmente tenemos que buscar la presencia de Dios para poder guiar a estos pequeñines. La Biblia nos dice en el versículo 42, más adelante, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase
al mar. ¿Cómo haces tropezar a un niño? En la forma como hablas. ¿Cómo haces tropezar a un niño? En el resentimiento que pueda tener cuando ve a papá y mamá discutir. El miedo que puedas meter por el hecho de decirle no tenemos recursos, ¿qué va a pasar con nosotros? O lo que es peor, cuando un niño es abusado y el niño está temeroso, o una niña es abusada y la niña está temerosa, eso es equivalente a que la persona que ha hecho esa atrocidad está en una línea muy delgada, camino al infierno. Por eso la Escritura dice aquí, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, dice que creen en mí, mejor le fuese si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Familia, los niños son una parte fundamental del reino de los cielos. Están para amarlos, para cuidarlos, para protegerlos, para darles palabras llenas de aliento, para abrirles una cortina de esperanza hacia la vida y hacia el futuro, porque Dios tiene cuidado de ellos. Y Dios te puso en esta tierra a ti para que tú tengas precaución de cómo trates a estos pequeños. Dios te bendiga.